Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al ingeniero Ervin Barreda. Compañero, gracias por estar con nosotros, Ervin, y acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar un poco con usted sobre los planes o líneas generales que tienen ustedes preparadas para el año 2022. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Ya nosotros, ¿verdad?, por una orientación ya de nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario, tenemos en marcha, podríamos decir, lo que es el Plan de Desarrollo Humano 22-27, ¿verdad?, desde donde también está enfocado un plan claro de avance en la lucha contra la pobreza. Este año lo tenemos como un año que tiene que ser de avance consecutivo de la lucha contra la pobreza, es siempre para progreso de las familias nicaragüenses, ¿no? En unas rutas de bienestar y de vida digna para nuestras familias, porque cuando uno ve todo lo que contempla el Plan de Desarrollo Humano, cuando uno ve los planes de lucha contra la pobreza, uno lo que puede observar es ese tipo de proyectos, ¿no? Estás viendo proyectos de caminos, proyectos de carreteras, estás viendo proyectos de hospitales, escuelas, producción, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que es progreso para la familia y es bienestar para la familia. En todo ese plan, un eje fundamental, ¿no?, porque no podemos hablar de salir de la pobreza sin hablar de avanzar en rutas de restitución de derecho al agua potable y saneamiento, e insisto en el tema de restitución de derechos, ¿verdad?, porque recordemos que el tema del agua potable y saneamiento antes era visto como un negocio, ¿no? Hasta hace unos años el tema del agua potable era visto como un negocio. A partir del 2007, el presidente comandante Daniel, una vez que asume el poder, el gobierno, el Frente Sandinista, lo declara e incluso lo pone ya en ley, se escribe en ley, de que el agua no puede ser privatizado bajo ningún aspecto, ¿no? Y en ese año nos encontramos entonces con cifras como del 65% de cobertura en agua potable, hablando del sector urbano, y solamente un 30% en cuanto al alcantarillado sanitario. A partir de ahí venimos, ¿no? Y recordemos siempre que ese 65% de cobertura de agua potable que hablamos nosotros en el sector urbano está muy marcado, está muy, podríamos decir, afectado por la cantidad de horas que vos tenías de agua en tus casas. Es decir, y todo eso era una lógica que obedecía a privatizar el servicio de agua, porque la sacrosanta empresa privada es la más eficiente, es la que puede dar mejor el servicio. Entonces, a partir de ahí, ya este año hemos venido en un tema de consecutividad, ¿no? Porque no es que este año vamos a arrancar a ejecutar proyectos de agua potable, venimos en una ruta de avance que este 2022 lo que nos llama y nos exige, podríamos decir, es a poner el motor a toda marcha, ¿no?, para poder avanzar de manera más rápida, de tal forma que nosotros podamos cumplir en primera instancia con nuestra familia, ¿verdad? Nuestras familias que están esperando que les mejoremos el servicio de agua potable, nuestras familias que están esperando, algunos por primera vez, Alberto, contar con un servicio de agua potable. Claro, Unos claro. mejorarlo, ¿verdad? Pero otras familias están esperando y contando que tener un servicio de agua potable o contar con un servicio de alcantarillado sanitario. Este año 2022 tenemos como una tarea fundamental asegurar el agua potable todos los días, ¿no?, las 24 horas del día, a unas 823 familias que son atendidas desde NACAL. Ese es un trabajo enorme, ese es un trabajo inmenso, ¿no?, que para eso nos disponemos unos 6,000 hombres y mujeres, ¿no?, que trabajamos en NACAL todos los días para asegurar ese suministro de agua a la población. Pero además hacer la gestión adecuada de una buena cantidad de metros cúbicos de aguas residuales que producen unas 437,000 familias, que es también un tema fundamental por todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero además con un tema de vida digna de la familia. No es lo mismo cuando vos en tu casa tenés una letrina, cuando vos después das el salto y ya tenés un inodoro, que tenés una red pública de alcantarillado sanitario y que esa agua es debidamente tratada en un sistema acorde a las normas no establecidas. ¿Qué se necesita en grandes rasgos para asegurar eso? Bueno, necesitamos, para que nuestros televidentes tengan una idea, necesitamos adquirir y movilizar, distribuir y
y administrarlo de la manera correspondiente, unas 2.300 toneladas de productos necesarios para la potabilización del agua. No, ese es todo es una actividad logística muy grande, ¿no? Estamos hablando de 2.300 toneladas en todo el año que tenemos que asegurar para que el agua realmente llegue a nuestros grifos, ¿verdad?, con la calidad necesaria. Estamos comprometidos con la ejecución de unos 3.880 millones de Córdoba que están ya asegurados en nuestro presupuesto y que después vamos a ver un detalle de para seguir avanzando en aquellas ciudades donde tenemos todavía problemas con el agua potable, donde no tenemos agua potable y alcantarillado sanitario, ¿verdad? Tenemos diferentes planes operativos que ejecutamos en el año, como son de monitoreo de las plantas de tratamiento de aguas residuales y los niveles de los ríos y de los pozos, ¿no? Ya a partir desde el año 2014 tenemos una serie muy importante de datos que quincenalmente estamos actualizando, que tiene que ver con estar llevando el pulso, ¿no?, de cómo se viene comportando los diferentes acuíferos a nivel nacional. Es una base estadística muy importante para los diferentes compañeros científicos que trabajan desde el INETER, desde diferentes espacios, para realmente hacer análisis que lo vamos a llevar a otro nivel ahora con la cooperación del JICA, haciendo modelos ya matemáticos, informáticos, a través de la informática, de algunos acuíferos, como el de la Sierra, como el de Sébaco, como el de Chinandega y Darío, y que todos estos datos realmente van a ser fundamentales para comenzar a hacer modelos de las reservas de agua que tiene nuestro país. Eso con el JICA también para este año. Claro. Y un plan importante también que tenemos nosotros este año ya asegurado es que recordemos que durante la época crítica del verano, y ya orientado por el presidente desde hace varios años, en el modelo de alianza con las alcaldías, trabajamos lo que es el aseguramiento del agua potable a familias que en esta etapa crítica del verano sus fuentes tienen algún rebajamiento y que por alguna otra razón tienen problemas. Entonces tenemos el plan de abastecimiento de agua con cisterna, que se activa ahí más o menos, es permanente, pero ya con mayor fuerza entre los meses ya iniciando marzo, abril, hasta empalmar más o menos cuando inicia el invierno, que ya nuestras lluvias comienzan a caer y entonces ya otra vez vuelve a normalizarse el abastecimiento a esta familia. Es importante decir también, y como lo hemos remarcado en algunas ocasiones, que la lógica de trabajo que tenemos nosotros en nuestros programas de inversiones es que estas ciudades donde esos problemas se presentan en la época del verano es probablemente se están ocasionando porque hace falta alguna infraestructura, hace falta mejorar la fuente de abastecimiento y es para eso que estamos trabajando, para que en el futuro, en la medida de lo posible, cada vez en los veranos nosotros tengamos que estar yendo con cisterna a abastecer a nuestra población. No, de forma general, esos son algunos ejes, ¿no?, y líneas que tenemos estipulados ya nosotros de trabajo. Ya eso, cuando uno lo desmenuza, es un trabajo muy grande que requiere ya de planes específicos trimestrales, cuatrimestrales y prácticamente con seguimientos semanales para que realmente nosotros podamos lograr la eficiencia y la eficacia que se requiere para que, como lo decíamos al inicio, este año realmente sea un año de avance claro, ¿no?, de avance claro en esa ruta que tenemos de lucha contra la pobreza y que gracias a Dios, y diría yo, y a los indicadores macroeconómicos que han sido presentados por los diferentes especialistas de las instituciones financieras de nuestro país, todo hace indicar que también estaríamos de cara a un año donde la economía también seguirá en crecimiento. Ese crecimiento depende mucho de la inversión pública que este gobierno decididamente año con año dispone de recursos muy importantes para este tema y entonces eso es lo que también después podríamos ver ya nosotros desde NACAL cuál sería la contribución para desde el programa de inversión pública específicamente, que alrededor del cual además de hablar de dinero, de hablar de presupuesto, estamos hablando de miles de familias que una vez que esos proyectos son finalizados ven mejorado su servicio de agua potable o en algunos casos por primera vez contar con un servicio de alcantarillado sanitario. Ahora, ¿cuáles son los números de cierre o los aspectos más importantes del cierre de 2021 y cómo entrarán al 2022? Sí, por ahí tenemos una filmina que le voy a pedir a nuestros compañeros del estudio que nos la pongan, que podríamos resumir ahí lo que fue la ejecución física financiera de 2021, correcto.
en esas 5 barras podríamos nosotros desglosarlo de la siguiente manera. Nosotros teníamos un programa de inversión pública, que son las siglas PIP, Programa de Inversión Pública, de 4.286 millones de córdobas. ¿Verdad? Por algunas razones, esos 4.286 millones de córdobas se refieren a ejecución física pura de los proyectos, es decir, que se construye algo y nosotros pagamos por eso. Es avance físico puro. Claro. Por algunas razones no ajenas, ¿no?, a nosotros, se tuvo que hacer alguna reforma al presupuesto en algún momento del año y se reformó a 3.519. Fijémonos bien, 3.519 millones de Córdoba son más de 100 millones de dólares, ¿no? Y es lo que decimos nosotros, que este gobierno ya de hace unos 4 o 5 años viene invirtiendo más de 100 millones de dólares en agua cuando estamos hablando desde la parte física. Pero si ya nosotros después vemos lo que fue la ejecución financiera con la ejecución física, que es la última barra verde que está ahí, desde NACAL nosotros logramos movilizar 4.612 millones de córdobas. Esas son cifras, Alberto, realmente récord, cifras sin precedentes en cuanto hablamos de ejecución financiera. ¿Qué significa la ejecución física financiera? Significa que es el dinero que nosotros pagamos a las empresas, a los contratistas, por los avalúos que le llamamos o por las obras físicas, más en aquellos proyectos que logramos nosotros dar los anticipos, los adelantos financieros, que además también sirven de mucho, ¿no?, porque es con lo que los proyectos arrancan, es con lo que el contratista va a la ciudad donde va a ejecutar su proyecto y hace los diferentes arreglos, ¿no?, para alquiler de maquinaria, alquiler de local donde va a estar todo su personal asentado, etcétera. Entonces estamos hablando de una ejecución de 4.612 millones de córdobas, que significan un 108% aproximadamente con respecto al primer programa que nos habíamos nosotros programado de 4.286. ¿Cómo se logra de físico financiero? ¿Cómo se logra, digamos, avanzar más que el monto que había quedado reformado? Lo que pasa es que en el monto en el presupuesto solo marcas lo que es la parte física nada más. Por eso financieramente vos podés ir más allá de la parte física, porque como el financiero no te marca en el presupuesto, porque es un tema nada más que das el desembolso, mientras que el presupuesto está basado solamente en lo que es el avance físico de la obra. Es por eso que se ve entonces que yo puedo ir más arriba incluso del presupuesto, porque eso es un anticipo, es un desembolso financiero que se le da al contratista, que no está relacionado específicamente a que haya construido una obra, ¿no? Y que lo estilan todos los contratos. Un contrato se firma con una empresa y la condición dice que una vez que se firma el contrato, yo voy a darle el 20 o el 30%, según se estila, del anticipo para que él arranque el proyecto. ¿No? Entonces, al final, sí, cuando nosotros vemos, todo suma en la economía, ¿no? Y pues, entonces, cuando todo ese dinero entra en la economía, nosotros hablamos por eso del avance físico-financiero, que es de 4.612. Okay. ¿Qué permitió ese presupuesto? Permitió finalizar 21 sistemas en 21 ciudades, podríamos decir, o realizar 21 proyectos, ¿verdad? 11 proyectos de agua potable en las ciudades es la siguiente filmina, en las ciudades de Acoyapa, Santo Tomás, Tola, Bluefield, Rivas, Masaya, San José de Cosmapa, Bilwin, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. En esos proyectos los logramos finalizar en el 2021. Estamos hablando de que se atendieron unas 78.300 familias y el monto de inversión de 134 millones. Y cualquiera diría, perdóname, cualquiera diría que bueno, uno pasa por ahí a Coyapa, Santo Tomás, Tola, Bluefield. Bueno, donde tengámonos en Bluefield, ¿no? Sí. Fue una cosa, digamos, sí, monumental, un proyecto ansiado por mucho tiempo. Precisamente, Alberto. Y fíjate que ese corredor, precisamente, de Acoyapa, Santo Tomás, Bluefield, y ahora yo le sumaría el Rama, Nueva Guinea, son ciudades que tenían como factor común que no tenían agua, definitivamente. Correcto. Eran sistemas de agua muy precarios y alcantarillado sanitario ni pensarlo, ¿no? Hoy por hoy, prácticamente ya con lo que nosotros finalizamos en el 2021 y lo que vamos a finalizar en el 2022, prácticamente todo ese corredor, que se va a convertir en un corredor muy importante una vez que tengamos el puerto de agua profunda en Bluefield, con la carretera, y todas esas ciudades que vienen alrededor de esa vía, tengamos agua potable y tengamos alcantarillado sanitario, nos podremos imaginar entonces lo que va a significar en todo ese corredor realmente esa
ese avance contra la pobreza realmente que nosotros hablamos en nuestros planes, ¿no? Y es que eso se trata, ¿no? Cuando se concatena, ¿no? Carretera, agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, puerto, electricidad, entonces ahí va a haber tráfico, un transporte muy fluido, entonces la gente va a tener que hacer hoteles porque la gente va a tener que dormir en algún momento, los de los camiones van a tener que dormir, entonces viene haciéndose dinamizar la economía, ¿no? Es correcto, para la dinamización de la economía. Y en Bluefield, ¿verdad? Que estamos, estos son proyectos que terminamos en agua potable, pero como vamos a ver en las otras láminas, Bluefield también logramos iniciar el alcantarillado sanitario, ¿verdad? Y en saneamiento logramos finalizar 10 ciudades, ¿verdad? Que son algunas de las repetidas en agua potable y saneamiento porque trabajamos los dos componentes. Estamos hablando de Acoyapa, Santo Tomás, el barrio La Primavera, aquí en Managua, Sí. ¿verdad? Huigalpa. Huigalpa no tenía alcantarillado sanitario, las aguas corrían. Hoy por hoy ya tenemos una planta, tenemos las redes y todavía estamos trabajando en una segunda fase de Huigalpa, que es en la conectividad de la gente hacia la red, que después lo vamos a ver en el otro bloque. Tenemos Bilwi, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola y Totogalpa. Entonces ahí estamos hablando de 29.800 familias, ¿verdad? Todo esto, yo digo, más que hablar de los montos y de las cifras, lo importante es ver cuántas miles de familias nosotros estamos restituyéndoles derechos. ¿Por qué las familias de Totogalpa no iban a tener derecho a tener un servicio sanitario y olvidarse de las letrinas? Este gobierno dice que sí tienen derecho. Todas las familias de Nicaragua, todas las personas de Nicaragua, ha dicho el comandante Daniel, tienen derecho a tener agua potable y saneamiento digno en sus viviendas, ¿no? Y para eso es que se preparan estos planes, para eso es que se ejecutan estos planes y para eso es que estamos trabajando. En el 2021, para finalizar el 2021, también nos permitió finalizar 29 pozos, que lo hemos hablado en algunas ocasiones con ustedes. Esos 29 pozos también tienen una función muy importante en sistemas donde no intervenís toda una ciudad, pero ya en los 4, en el barrio donde vive don Alberto Mora, por el crecimiento, el pozo que había ha ido quedando poco chico, o por la edad también ya no produce lo mismo, entonces hay que cambiar ese pozo y mejoramos entonces para el barrio que estaba estipulado, pero ya habían 2 barrios nuevos ahí que estaban con redes artesanales y eso nos permite también entonces mejorar el abastecimiento de agua a 58.800. Y soy claro, ¿no? Ahí no es que posiblemente no tenía servicio, sino que tenía un servicio muy deficitario, ¿no? En cuanto a horario, entonces lo que hacemos ahí es meter más agua para mejorar los horarios de abastecimiento. Proyectos de mucho impacto también, porque a la familia le trae también un bienestar, digo yo, ¿verdad? Porque ya no estás desvelándote, esperando el agua que llegue para agarrarla, entonces eso permite también incluso tener mejores indicadores de productividad, etcétera. Todo está concatenado, ¿no? Eso más o menos de forma general es lo que nosotros finalizamos el año 2021, ¿verdad? Y ya prácticamente ya estamos más allá de la mitad del primer mes, ya del mes de 2022, por lo tanto nuestros planes de este año están en pleno desarrollo, ¿verdad? Ya nosotros estamos preparándonos para hacer el corte ya del primer mes y ver realmente cuánto fue nuestra ejecución física financiera de nuestro programa de inversión pública, que este año asciende a 3.879.86 millones de córdobas. Tenemos por ahí también una filmina que nos gustaría destacar de este presupuesto, que es un presupuesto que está 2022, financiado. no, esto es lo que está financiado. Ese es el año 2022, eso es lo que estamos ya ahorita en desarrollo, aprobado por la Asamblea. Lo importante de esa filmina es destacar que es un presupuesto financiado, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de que es que vamos a ver si tenemos el dinero allá en octubre, en noviembre, diciembre. No, es dinero que tenemos en nuestras cuentas de gobierno y estamos en un proceso de ejecución. Algo muy importante de este programa de inversión pública del año 2022, ¿verdad? Para nuestras familias y para también como perspectiva, es que más del 80% de este presupuesto son proyectos que están en ejecución ya, ¿verdad? Eso significa que esto nos da a nosotros una perspectiva de que este monto que tenemos aquí va a ser, diría yo, o Dios mediante, superado este año, ¿verdad? Si Dios mediante no tenemos mayores complicaciones, nosotros deberíamos estar aspirando a nuestra principal fuente financiera de este año, es el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿no? Con unos 1.800 millones. Le sigue el Banco Europeo de Inversiones
con unos 658 y después el BID con unos 488 y el Tesoro unos 392. Ahí quisiera detenerme. En el Tesoro Nacional hay un esfuerzo extraordinario porque ahí hay 392 millones, muy cercano, superior a lo que está con Corea, aunque es importante igual, superior a lo de KfW, y se acerca mucho a lo del BID, digamos. Hay una diferencia considerable, pero hay un esfuerzo también del Tesoro Nacional, ¿no? Que eso es importante. Bueno, yo diría que el esfuerzo, en todas esas cifras hay un esfuerzo de nuestro gobierno, porque este es un aporte directo correcto, al proyecto. Pero acordémonos que esto, la mayoría, son préstamos también. Es decir, son préstamos que desde nuestro Tesoro también, mes a mes, se están pagando las cuotas. Claro. Ahí lo ponía anteayer, el señor Dante Mossi del BESIE, que Nicaragua es uno de los países, el de los primeros en pagar, pues, ¿verdad? Claro. Para ponerlo en buen nicaragüense, y en la reposición del fondo dice que se le presta, el BESIE en Nicaragua lo reconoce como uno de los primeros países. Pero sí, directamente, el Tesoro Nacional, cada vez más, por una orientación del presidente, aportando más decididamente para los proyectos. ¿Y por qué? Tiene una lógica, ¿no? Y es donde tiene la decisión de gobierno, porque estos proyectos, aunque sea una donación, deben de dar una contraparte de gobierno. Sí, entonces, si yo quiero hacer este proyecto, el gobierno tiene que poner contrapartida. Entonces vemos ya que este año realmente el presupuesto, como usted lo mencionaba, es muy importante. Y lo menciono porque los otros lo que querían es no invertir, sino privatizar. O sea, no iban a ver, esto no era lógico para ellos. Así es, cuando uno ve la serie de inversión de diferentes años, de años atrás, ¿verdad? Viniéndonos de años atrás, pensar en esta cifra era imposible. Sí, fíjate que nosotros hay unos cálculos ahí que entre el 2007 y el 2021 se hayan invertido más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? En proyectos de agua potable y saneamiento. Estoy hablando solamente del sector urbano, ¿verdad? Y cuando vos mirás lo que se hicieron en aquellos 15, 17 años, se hicieron apenas, no llegábamos, pero ni a los 250 ni a los 280 millones. Sí. Es decir, pero es que había toda una lógica de privatización del servicio, que como yo a veces lo pongo de ejemplo, nos querían llevar al modelo chileno, ¿no? Ahora Chile está enfrascado en una lucha en su constituyente en revertir y decir que el gobierno tiene que ser el que asegure el agua potable y no las empresas privadas como está actualmente constituido, en ese gran modelo de milagro económico que nos tenían y nos vendían, que era Chile, y así nos tenían. Yo creo que con usted lo compartí la vez pasada, cuando en el 2007 me dicen compañeros de Anacal que estaban ahí anteriormente, que ahí ya en Anacal andaban algunos asesores chilenos que eran los que estaban trabajando alrededor de cómo es que se iba a privatizar el tema del agua potable en Nicaragua. ¿Y quién fue el que se negó a eso? ¿Y quién se opuso? El Frente Sandinista, a través de su bancada en la Asamblea Nacional, en la oposición. Hubo una lucha, recordemos, el Frente Nacional de los Trabajadores, el comandante Daniel, ¿no? En las calles luchando por la no privatización de los servicios de agua potable y saneamiento. Ahí están los archivos de imágenes, ahí están. Y ya una vez que llega el gobierno, primero en las calles, ¿no? Luchando en preservar ese derecho que había sido conquistado con la revolución. Y luego, una vez que ya llegamos al gobierno, se pone y se escribe en una ley donde se deja claramente establecido que el agua no puede ser privatizado bajo desde ningún punto de vista, y que es el gobierno, además dice, el responsable en asegurársela a las familias de Nicaragua. Permítame ir una pausa y vamos a la última parte, que sería, digamos, qué proyecto... Unos detalles de esa parte. Vamos a la pausa. Bien, vamos a los detalles, ¿verdad?, sobre el 2022 y los planes que tenían ustedes establecidos. Ya vimos la parte financiera, digamos, o los recursos, ¿no?, que es importante, todo se mueve con recursos. Sí, tenemos los recursos asegurados, como veíamos ahí, incluyendo una parte importante, como usted bien lo destacaba, de parte del Tesoro, que nos va a permitir trabajar en 14 proyectos de agua potable este año, ¿no? Por ahí vamos a tener una filmina también que vamos a pedir que nos la presenten. Ahí está. Que nos va a permitir atender a 173.300 familias una vez que esos proyectos hayan finalizado, ¿verdad? Hay proyectos, como usted lo mencionaba, que toman más tiempo su ejecución. Claro. Esos proyectos que tienen entre paréntesis fin significa que se finalizan este año. Estamos hablando de San Juan del Sur, Moyogalpa, Altagracia, Nueva Guinea, Nandaime, El Rama, La Esperanza, Quilalí, Huibilí, Jinotega, La Sabana. Prácticamente los proyectos de agua que nosotros estamos arrancando, que tenemos, van a finalizar, a excepción de Managua, de León y Jinotepe, que incluso Jinotepe vamos a arrancar en los próximos días,
pero además ahí yo podría anexar que no lo vamos a arrancar, pero sí es importante mencionarle a nuestra familia que ya todo el proceso de formalización, de aprobación en la asamblea, de firma con el KfW y el BESIE, logramos ya nosotros tener toda la documentación necesaria para arrancar el proyecto de la ribera sur del lago, que le llamamos del saneamiento de la ribera sur, que nos va a permitir entonces, además de esos 14 proyectos que estaban ahí, de esas 14 ciudades, estamos pensando iniciar los procesos de licitación del proyecto de agua potable de Tipitapa, muy posiblemente en el último cuatrimestre del año, y el proyecto de alcantarillado sanitario también de Tipitapa y de Ciudad Sandino. A eso estamos apostando. Es decir, que además de eso nosotros estamos trabajando para poder arrancar los procesos de licitación y dejarlos muy avanzados y si los tiempos nos dan, todavía poder dejarlos adjudicados este año, unas 3 ciudades más en lo que el proyecto, en el marco del proyecto de la ribera sur del lago de Managua. Y tenemos también en ese presupuesto, con la misma lógica, ¿no?, que los proyectos que tienen entre paréntesis fin es que finalizan, vamos a trabajar en 21 proyectos de alcantarillado sanitario, que una vez que estén finalizados, vamos a poder restituirle un derecho humano, porque es un derecho humano, realmente, así lo vemos nosotros, a 160.200 familias a que tengan un servicio sanitario digno, ¿verdad? Sí, hay muchas ciudades ahí. Esas son ciudades, ahí estamos hablando de ciudades que son intervenidas completamente. Estamos hablando de Nandaime, de Nueva Guinea, El Rama, esas finalizan, ¿no? La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur, Bluefields, ¿verdad? Ahora ya este año esperamos tenerlo ya con su agua potable y su alcantarillado sanitario. Rivas, Condega, Huigalpa, segunda fase. Esta segunda fase de Huigalpa, como le mencionaba, tiene que ver con, tuvimos unos fondos sobrantes del proyecto de ahorros, podríamos decir, del proyecto, de la primera fase del proyecto, y logramos negociar con el Exim Bank que se nos autorizara para avanzar en lo que es la conectividad de la familia hacia el sistema. El proyecto concluye hasta donde vos tenés una caja de registro en tu acera. Claro. Vos tenés que hacer tu conexión interna. Nosotros en Huigalpa estamos dando un paso más. Y lo importante, y la noticia importante para nuestra familia, es que ya con los fondos nuevos del BES y con los nuevos organismos que estamos trabajando, hemos llegado al convencimiento y más importante aún, de asegurar recursos para que en los proyectos que se ejecuten de alcantarillado sanitario nosotros disponer de algunos recursos para que por lo menos aquellas familias que tienen mayor vulnerabilidad financiera puedan realmente conectar sus aguas, porque estábamos encontrando una realidad que la conectividad ya de Alberto Mora hacia el sistema era muy baja. Él tenía su caja lista en el sistema, pero ya la conectividad hacia el sistema era baja. Entonces estamos también disponiendo recursos que le llamamos de conectividad para que nosotros poder apoyar también a la familia. De eso se trata Huigalpa, la fase 2. Vamos a finalizar Masaya y las otras ciudades que siguen, les vamos a hacer un buen adelanto a las ciudades de Darío, Las Calabazas, Telica, El Viejo, Managua, Chinandega, Jinotepe, Chichigalpa y León. Estos últimos proyectos son proyectos, o los últimos proyectos en la lista, son de este último convenio del BESE que recién firmamos. Son proyectos muy grandes, Alberto. Estamos hablando, por decirte algo, que el proyecto de Chinandega, el proyecto de Chichigalpa, solo ahí estamos hablando de más de 40.000 familias fácilmente. Y El Viejo, cantidades de familias muy grandes. Estamos hablando de 160.200 familias que nosotros vamos a estar atendiendo este año en lo que es alcantarillado sanitario. Es decir, tenemos en algún momento del año la perspectiva de estar trabajando en más de 40 ciudades simultáneamente, tanto en agua potable como en saneamiento, unos finalizando y otros terminando. Pero además, Alberto, creo que algo importante también para decirle a nuestra familia es que nuestro gobierno, nuestras diferentes instituciones, ¿no?, que tienen que ver con la búsqueda de financiamiento, están trabajando para ir preparando la nueva cartera de proyectos. Hay negociaciones muy avanzadas, muy adelantadas, que nos van a permitir, Dios mediante, dar buenas noticias en el transcurso de los próximos meses a nuestra familia, que lo que va a traer es más
miles de familias para que van a ser viniendo siendo integradas en estos programas y que vengan siendo alcanzadas realmente por esta restitución de derechos, tanto en el agua potable como en el saneamiento. Le agradezco que haya estado con nosotros, el tiempo nos ha alcanzado, lamentablemente hay muchas cosas más que se podrían conversar esta mañana, pero bueno, el tiempo nos limita un poco. Sí. Le agradecemos de todas maneras por esa información valiosa y bueno, ya sabe la gente que ha escuchado y que ha visto el programa, pues que los proyectos que finalizan y los que continuarán en curso y los que se inician este año. Vamos a la pausa, no se vayan.